Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. En el día de hoy volvemos con un nuevo video de tácticas en el canal y en esta oportunidad les mostraré una nueva manera de usar la 4-5-1. Como había prometido en el Discord del canal, si le ganábamos a Alfonso75 en la Liga Eñe, que era el último tricampeón de esa competencia y que también fue elegido el mejor jugador de la comunidad hispana del 2021, iba a mostrar la táctica con la que le ganamos, y como eso finalmente sucedió, aquí estoy cumpliendo mi promesa. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de esta 4-5-1 que he utilizado en 3 oportunidades en la Liga Eñe y que 2 han sido de local y de visita ante justamente Alfonso75. En el partido de local teníamos esta alineación, prácticamente respetando las posiciones específicas a excepción de 2 posiciones y teniendo como siempre el plus de nacionalidad que siempre pero siempre considero muy importante tener. Enfrente tuvimos un 11 rival con los mejores jugadores por línea del rival en 5-2-3. Lógicamente superior en términos de media, aunque me parece que está bien decir que realmente eran equipos muy parejos. Y para el segundo partido teníamos ya un 11 completamente buenísimo con posiciones específicas y lógicamente plus de nacionalidad, y aquí luego veremos cómo fluyó muy bien el equipo con esta disposición táctica. Enfrente también teníamos un 11 rival muy pero muy bueno con medias altísimas también, así que aquí nuevamente no pesaría el valor de equipo sino más bien lo táctico. Para aclarar alguna duda, sobre todo para cuando no tienen CI o CD, es mejor colocar CCA en su lugar. Personalmente creo que es muy importante tener al menos uno de esas dos posiciones, pero igualmente rinde la táctica aunque tal vez pierda un poco de efectividad. Y en el caso de no tener algún lateral, que a veces puede pasar, considero que es mejor completarlo con un defensor central antes que otro lateral, es decir, un DI por el lugar de un DD o viceversa. En ese caso es preferible usar un DC, que siempre es más positivo para la defensa. En cuanto a todas las demás posiciones, conseguir jugadores no resultará ningún problema. Bien, vamos entonces ahora con las avanzadas de esta táctica. En primer lugar, hay que decir que el estilo de juego será lógicamente el de tirar desde lejos o disparar de repente. Como siempre digo, esa es la mejor forma de jugar una 4-5-1 si es que no es la única forma de jugarla. Bien, en las tácticas en línea solo utilizaremos un apoyo y ese apoyo será del delantero al medio. Esto lógicamente tiene una explicación, y es que ante tácticas de contraataque como la que enfrentamos, que es una 5-2-3, no es necesario utilizar el apoyo a defensa e incluso se podría utilizar con todos los jugadores en su posición, pero para mayor seguridad sumamos un apoyo ya que éramos inferiores en valor de equipo. Así que entonces aquí solo utilizamos el apoyo del delantero al medio. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta 4-5-1 utilizará un marcaje zonal y no se hará uso del fuera de juego. En cuanto a la agresividad, aquí mantuvimos el agresivo para el juez amarillo y para juez rojo utilizamos cuidadoso. Lógicamente hablando de los dos partidos específicos en los que usamos esta táctica. Si hubiese sido juez verde sería un juego brusco, agresivo para juez celeste y normal para juez naranja. Y yendo a lo que tiene que ver con las avanzadas de la táctica, esta 4-5-1 se utilizó con una presión de 65 encerrando los espacios, el estilo fue defensivo con un número base de 31 y la velocidad fue de 62 en pases rápidos. Aquí la clave está en la presión y en la velocidad, ya que usar ambas avanzadas arriba de los 60 es lo ideal para enfrentar actualmente a la 5-2-3. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que en el primer partido jugamos ante lo esperado, que era una 5-2-3. La 4-5-1 está creada para enfrentar a esa 5-2-3 en específico, según lo que intuí por las estadísticas vistas en el torneo. Pero la he probado versus otra 5-2-3 y la verdad que rinde muchísimo. Puede parecer que es dominada en las simulaciones, pero les aseguro que a la primera que llega marcará, y en las estadísticas finales siempre es pareja, aunque la mayoría de los partidos que la usé ha dominado sin importar
que sea local o visitante. Este partido lo ganamos en el final y en las estadísticas fuimos bastante efectivos. Lógicamente el rival era superior en equipo y se notó por ser visitantes, pero aún así la táctica aguantó muy bien y nos dio el triunfo. Y en el segundo partido, que ya esto es un plus para ustedes, en teoría pensaba que el rival jugaría nuevamente con 5-2-3, como es su costumbre, pero sorprendió con una 4-3-3 de visita y nosotros volvimos a usar esta misma 4-5-1, y aquí sí dominamos en estadísticas contundentemente, aunque los goles recién llegaron en el segundo tiempo. Sí es verdad que nos faltaron mejores especialistas, pero la táctica en sí no necesita tanto de las pelotas paradas para ganar sus partidos. De igual manera, siempre traten de tener buenos especialistas en su equipo para definir los partidos. Así que la conclusión final de esta 4-5-1, que inicialmente estuvo pensada para enfrentar a tácticas de 5-2-3, también puede rendir versus 4-3-3, sobre todo porque guarda muchísima relación a una 4-2-3-1 del canal que está en el video de las batallas de app, si mal no recuerdo. Esa 4-2-3-1 me servía bastante ante las 4-3-3 durante el año pasado y se vio que aún modificando la alineación a 4-5-1 se mantiene bastante fuerte con esas avanzadas. Aquí lo dicho antes, mantuvimos la 4-5-1 y dominamos muy bien a esa 4-3-3. Entonces, como verán, esta es una gran 4-5-1 que ha vencido a este gran manager de la comunidad hispana no solo una vez sino dos veces ante sus dos alineaciones utilizadas. Y ahora esta 4-5-1 es toda pero toda suya y espero la disfruten. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Espero que les guste este video y lo apoyen para seguirles trayendo nuevas tácticas. Para esta semana seguramente suba algún nuevo video si llego a tener un tiempo libre. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.